Hola, ¿qué tal? Te doy la más cordial bienvenida a la unidad 3 de la asignatura Lógica para la solución de problemas. En esta unidad vamos a ver tablas de verdad. Pero no te preocupes, no es tan difícil como aparece a primera vista. Lo primero que tenemos que entender son algunas cosas elementales. La primera es que una proposición es un enunciado que tiene un valor de verdad, es decir, que puede ser evaluado como verdadero o como falso. Veamos estos dos ejemplos. El primero es el enunciado, la luna está hecha de queso. ¿Cómo sabemos que el enunciado es falso? Entonces su valor de verdad será falso, y aquí lo podemos anotar. El segundo enunciado es, la Tierra es el tercer planeta del Sol. Como el enunciado es verdadero, su valor de verdad va a ser verdadero, y aquí lo anotamos entre paréntesis. Ahora hay que entender algunos principios elementales. Por ejemplo, que una proposición no puede ser verdadera y falsa al mismo tiempo. Por ejemplo, si tenemos a P como el enunciado, la luna es de queso, tenemos que el valor de verdad de este enunciado, de la luna es de queso, está hecha de queso, es falso. Su negación sería no P, es decir, la luna no es de queso. Y su valor de verdad sería V, es decir, verdadero. ¿Por qué? Porque es el contrario del valor de verdad original que aparece en la proposición P. Aquí tenemos otro ejemplo. Supongamos que Q significa la naranja contiene vitamina C. El valor de verdad de la proposición original es verdadero, porque este enunciado es verdadero, la naranja contiene vitamina C. Su negación tendrá que ser falsa. ¿Por qué? Porque si decimos que la naranja no contiene vitamina C, estamos diciendo algo que es falso. Entonces, como puedes ver, la negación siempre nos va a dar el valor de verdad contrario al valor de verdad de la proposición sin negación. Ahora, cuando una proposición se combina con otras por medio de las conectivas, ya sabes, la conjunción, la disyunción, el condicional y el bicondicional, es necesario entonces determinar el valor total de esta unión. Es decir, ya sabemos que cada proposición puede ser verdadera o falsa, pero ¿cuál será el valor de verdad de la combinación de dos proposiciones o más? Bien, dado que cada proposición tiene dos valores de verdad posibles, verdadero y falso, la unión de dos proposiciones genera cuatro posibles valores de verdad para la proposición compuesta. ¿Por qué? Porque los valores de verdad se van a combinar y como cada proposición tiene dos, entonces combinados van a dar cuatro. En general, para n proposiciones, es decir, para un número definido de proposiciones unidas por una conectiva, existe una combinación de 2 a la n valores de verdad. Es decir, si tenemos dos proposiciones nada más, P y Q, unidas por una conectiva, entonces hay que considerar 2 a la n, donde esto es igual a 2 a la 2, porque solo hay dos proposiciones y por lo tanto tenemos cuatro combinaciones. Y vamos a ordenarlas de la siguiente manera. Dado que tenemos cuatro combinaciones, la primera va a irse a la mitad. Es decir, la mitad van a ser verdaderas y la mitad van a ser falsas. Y la segunda va a ir a la mitad de la mitad. Es decir, verdadero y falso, verdadero y falso. Si tenemos tres proposiciones, P, Q y R, unidas por una conectiva, entonces hay que considerar 2 a la n, es decir, 2 a la 3. ¿Por qué? Porque este 3 significa que tenemos tres proposiciones. Y de aquí salen 8 combinaciones de valores de verdad posibles. De nuevo, fíjate bien en el orden que tienen en la tabla. En la primera proposición nos vamos a mitad y mitad. La mitad es verdadero y la mitad es falso. En la segunda nos vamos a la mitad de la mitad, es decir, tenemos dos verdaderas y dos falsas. Y en la tercera nos vamos a la mitad de la mitad de la mitad, es decir,
tenemos una verdadera por una falsa. Aquí lo puedes comprobar, ¿no? Este orden siempre va a ocurrir para este número de combinaciones. Ahora, cada conectiva tiene su propia tabla de valores. Por ejemplo, la conjunción. La conjunción solamente va a ser verdadera en el caso de que el valor de verdad de cada una de sus proposiciones elementales, P y Q, sean verdaderas. En cualquier otro caso van a ser falsas. Esto es así porque considera la siguiente proposición. Pedro y Pablo comieron pozole. ¿Cuándo es verdadera esta proposición? Pues solo en el caso en el que Pedro comió pozole y Pablo comió pozole. Si alguno de los dos o los dos comió alguna otra cosa que no fuera pozole, no puede ser verdad que los dos comieron pozole. Entonces, por eso es que solo es verdadera en el caso en el que sean verdaderos que Pedro comió pozole y Pablo comió pozole. Para la disyunción tenemos la siguiente tabla. Va a ser falso solamente cuando los valores de verdad de sus proposiciones constitutivas o elementales sean falsos. ¿Por qué? Considera el siguiente ejemplo. ¿Le gustan los gatos o los perros? Esto quiere decir que o le gustan los gatos o le gustan los perros o ambos le gustan los gatos y los perros. Entonces, ¿cuándo va a ser falso? Pues cuando no le gustan ni los gatos ni los perros. ¿Por qué? Porque le gustan los gatos es falso y le gustan los perros también es falso. Entonces, la combinación resulta completamente falsa porque no le gusta ninguno de los dos animales. Para el condicional tenemos la siguiente tabla. Si estudio, entonces pasaré el examen. ¿Cuándo va a ser falso? Solamente en el caso de que hayas estudiado, de que sea verdad que hayas estudiado, y sea falso que hayas aprobado el examen. ¿Por qué? Porque hay una condición de necesidad. Si ocurre esto, tiene que ocurrir esto. ¿Ok? Entonces, si estudias y pasas el examen, pues es verdadero. Si no estudias y pasas el examen, sí es verdadero, porque puede ocurrir que pases el examen por milagro. Y si no estudias y no pasas el examen, pues también es verdadero, porque todo esto no se cumple. Finalmente, para el bicondicional, tenemos la siguiente tabla. Solamente es verdadero en el caso de que ambos elementos sean verdaderos o ambos elementos sean falsos. Y considera para ello el siguiente ejemplo. Voy si y solo si mi madre viene conmigo. Entonces, ¿cuándo va a ser esto verdadero en conjunto? Pues cuando ocurra que tú vas y tu mamá también va, o cuando ocurra que tú no vas y tu mamá tampoco va. Si alguno de los dos va por separado, esto no puede ocurrir porque la condición es que tú vienes si solo si tu madre viene contigo. ¿Ok? Aquí tenemos una tabla resumida con las cuatro conectivas principales que vamos a estar utilizando. ¿Ok? Yo te recomiendo que esta tabla siempre la tengas a la mano, que la imprimas o que la copies en tu cuaderno, porque con base en estos valores vamos a ir resolviendo los ejercicios que vienen. ¿Ok? Ahorita vamos a ver cómo. Ahora, vamos a ver los ejercicios de construir tablas de verdad. Aquí vamos a tener el siguiente ejemplo. P y Q, entonces P. Y se nos pide que construyamos una tabla de verdad para esta proposición. El paso 1 es determinar cuántas combinaciones de verdad tiene la proposición. Recuerda que toda esta es una proposición compuesta. Está unida por medio de conectivas. Entonces aquí tenemos P, Q y P. Entonces tenemos solamente proposiciones. Por lo tanto, la combinación de valores de verdad es 2 a la 2 igual a 4. Nuestro paso 2 es hacer la tabla y poner los valores que ya conocemos. Aquí, por ejemplo, ya sabemos que P tiene que llevar verdadero, verdadero, falso, falso. Y Q
tiene que llevar la mitad de la mitad, es decir, verdadero, falso, verdadero y falso. Como al final nos aparece P, pues repetimos simplemente los valores de verdad de P. Ahora, aquí viene el chiste de lo que tenemos que completar. Debemos de usar las tablas de verdad de las conectivas, es decir, estas que te dije que copiaras o que imprimieras, para llenar los espacios que nos faltan. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a ver aquí nuestra tablita. El primer espacio que vamos a llenar es este, P y Q. Y aquí tenemos los valores de P y Q. ¿Cuándo es verdadera una conjunción? Pues solamente en el caso en el que los dos valores de verdad son verdaderos. En todos los demás casos es falso. Entonces ya tenemos nuestra primera fila, nuestra primera columna llena. Ahora, aquí lo que tenemos que hacer es considerar estos valores de verdad en amarillo con estos valores de verdad. Vamos a ponerles otro color, verde. Esta combinación es la que nos va a decir el valor del condicional que nos falta. Entonces hay que recordar que un condicional es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En todos los demás casos es verdadero. Entonces aquí tenemos algún caso donde este sea verdadero y este sea falso. Vamos a ver, sí, lo tenemos aquí al final. Entonces este es falso. Y para todos los demás es verdadero, verdadero y verdadero. Entonces nuestro resultado es esta columna, que la vamos a poner en color rojito. ¿Ok? Esto lo que quiere decir es que tenemos una contingencia. Una contingencia es cuando en nuestro resultado se mezclan valores de verdad verdaderos con valores de verdad falsos. Si toda la columna hubiera salido con verdadero, entonces sería una tautología y el argumento sería completamente válido, digamos. Si hubiera salido con todo falso, entonces se trataría de una contradicción y diríamos que si es un argumento, sería inválido. Vamos a ver otro ejemplo de cómo construir tabla de verdad. Aquí tenemos esta proposición compuesta que es P, O, Q y R. Aquí tenemos tres variables, P, Q y R. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es determinar cuántas combinaciones de verdad tiene la proposición. Como tenemos tres variables, entonces es 2 elevado a la 3 y por lo tanto hay 8 combinaciones posibles. Aquí tenemos las 8 combinaciones posibles. Recuerda que para P nos vamos a 4 y 4. Verdadero, 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 falso, 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 falso. Para Q es la mitad de la mitad, por lo tanto tenemos 2 verdaderos por 2 falsos, 2 verdaderos por 2 falsos, y para R tenemos la mitad de la mitad de la mitad, por lo tanto es 1 verdadero, 1 falso, 1 verdadero, 1 falso, y así. Entonces, aquí ya vamos a ver que tenemos repetida la P. Entonces, como los valores no cambian, solamente los copiamos y los volvemos a poner donde está la P. Y los remarcamos. Bueno, le vamos a poner otro color, mejor amarillito. Bueno, ahora no quieren, ¿por qué? Ok, ahora, necesitamos determinar, antes de resolver la disyunción de aquí, necesitamos determinar la conjunción de Q y R. Aquí tenemos los valores de Q y R. Son estos.
Entonces, ya sabemos que una conjunción solo es verdadera cuando ambas son verdaderas. Y aquí tenemos en la primera línea que las dos son verdaderas y en la quinta también. Entonces estas van a ser verdaderas, pero todas las demás son falsas. Ahora, si te estás preguntando, ¿pero cómo supiste que esta columna solamente tenía dos verdaderas y todas las demás falsas? Muy simple y sencillo. Recuerda lo que te dije. Esta es una conjunción. Y aquí están los valores de cada una de sus proposiciones. Entonces, vamos a la tabla y vemos que una conjunción, aquí está, solamente es verdadera en el caso de que sus proposiciones básicas, las que la componen, sean ambas verdaderas. En todos los demás casos son falsas. Así es como se utiliza esta tabla que te dije que imprimieras o que copiaras para determinar los valores de estas tablas. ¿Ok? Bien, finalmente lo único que nos falta es resolver esta disyunción, que es esta. Vamos a examinar la tabla que tenemos y vamos a ver que una disyunción solamente es falsa si ambos valores de sus componentes son falsos. Vamos a ver en qué casos ocurre eso. Vamos a tomar en cuenta solamente la columna amarilla y la columna verde. Entonces vamos a ver aquí tenemos ambos son falsos en esta fila, ambos son falsos en esta fila y ambos son falsos en esta fila. Por lo tanto, todos los demás son ¿qué? Verdaderos. Entonces ya tenemos esta columna resuelta y la señalamos con algún otro color. Y bien, aquí podemos ver que el resultado se muestra en azul. ¿Ok? Así es de fácil, no hay mayor complicación. Vamos a ver los ejemplos que vienen en la plataforma. Aquí viene la tabla 1 de uno de los ejercicios. Y como puedes ver, de este lado izquierdo pusieron los valores de P y Q, tal y como dijimos, ¿no? Primero 2 y 2 y después 1 y 1. Y luego, ¿qué es lo que nos piden? Que pongamos los valores de la negación de P. ¿Qué va a ser la negación de P? Pues el contrario, simple y sencillamente el valor contrario que tiene el original. Si aquí es verdadero, aquí le ponemos falso. Si aquí es verdadero, aquí le ponemos falso. Si aquí es falso, aquí le ponemos verdadero. Y si aquí es falso, aquí le ponemos verdadero. Luego, nos piden que pongamos los valores de la negación de Q. ¿Cuáles son esos valores? Pues los contrarios de los que tiene Q sin negar. Si aquí es verdadero, aquí le ponemos falso. Si aquí es falso, aquí le ponemos verdadero. Si aquí es verdadero, aquí le ponemos falso. Si aquí es falso, aquí le ponemos verdadero. Y luego ya tenemos que resolver lo que se llama la conectiva principal, que es la implicación, que aquí utilizan este símbolo. Acuérdate que nosotros también utilizamos la flechita. No importa cuál símbolo se utilice mientras sepas qué es la implicación. Y hay que recordar por nuestra tabla que una implicación solamente es falsa cuando ¿qué? Cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso. Entonces vamos a ver si ocurre eso aquí. Aquí tenemos un verdadero con un falso. Y entonces aquí es donde se va a hacer falso. Todos los demás son verdaderos. ¿Ok? Así es como se llenan los valores de una tabla de verdad.
Vamos a ver el siguiente ejemplo, que es la tabla 2, que también viene en la plataforma, lo puedes consultar ahí. Y que nos ponen aquí los valores de P y Q otra vez, ya sabemos cuáles son. Aquí los repetimos porque nos están pidiendo el valor de P. Aquí nos están pidiendo el valor de negación de Q, por lo tanto es el opuesto. Si aquí es verdadero, entonces aquí tiene que ser falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Si aquí es falso, aquí es, si aquí es verdadero, aquí es falso. Y si aquí es falso, aquí es verdadero. Finalmente tenemos que resolver la conectiva principal, que es una disyunción. ¿Y qué nos dice una disyunción? Que solamente es falsa cuando ambos componentes P y Q son falsos. Aquí tenemos este caso, en la tercera fila, el P es falso y la negación de Q es falso. Por lo tanto, aquí es donde se hace falsa la disyunción. En la última tabla se utiliza un bicondicional. Tenemos los valores de P y Q otra vez. Aquí nos piden los valores de la negación de P. Por lo tanto, van a ser los opuestos. Si P es verdadero, no P va a ser falso. Si P es verdadero, no P va a ser falso. Si P es falso, entonces no P va a ser verdadero. Y si P es falso, no P va a ser verdadero. Para Q va a suceder exactamente lo mismo. Vamos a poner el opuesto, ya que está acompañado del signo de negación. Si aquí es verdadero, aquí es falso. Si aquí es falso, aquí es verdadero. Si aquí es verdadero, entonces aquí es falso. Y si aquí es falso, aquí es verdadero. Recuerda que estos son los valores por default, los valores originales de las proposiciones. Y estos ya son los valores de las mismas proposiciones, pero con el signo de negación. Finalmente, para resolver el bicondicional, sabemos que es verdadero siempre que ambos componentes tienen un valor de verdad como verdadero, lo cual ocurre en la primera fila y en la última. Los demás son falsos. Entonces, con eso ya queda llena la tabla. A partir de ahí tenemos unos ejercicios que tenemos que resolver. Descargamos una hojita de Word y nos vienen 3 ejercicios de este tipo. Como puedes ver, aquí están encerrados en llaves, en corchetes, que son estos cuadraditos, y en paréntesis, que son los que ya conocemos. Ahora, el signo el símbolo o la conectiva en naranja va a ser la conectiva principal, es decir, la conectiva que nos va a dar la solución eh, del valor de verdad de toda la proposición que tenemos aquí. Aquí lo más fácil es dividir los valores de cada elemento para controlar cuáles son estos. Entonces lo que nosotros vamos a hacer es lo siguiente, fíjate muy bien. Para no confundirnos, vamos a poner los valores de verdad de P y de Q, por ejemplo, en el primer ejercicio. ¿Ok? ¿Y qué vamos a hacer para empezar a resolver una vez que ya tengamos los valores de verdad listos? Pues lo primero que vamos a empezar a hacer es resolver lo que está adentro del paréntesis, que en este caso es esta condicional si P entonces Q. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Bueno, tenemos que resolver esta columna primero. Y para resolver esta columna, primero vamos a ver los valores de verdad de P y ver los valores de verdad de Q. ¿Ok? Una vez que ya tenemos resuelta esta columna, que ahorita no la voy a resolver porque es parte de tu tarea, necesitamos resolver lo que está adentro de los corchetes, es decir, la conjunción. Esta columna es la segunda cosa que vamos a resolver. ¿Y cómo vamos a resolver esta columna? Aquí tienes que prestar mucha atención. Tienes que utilizar los valores de verdad que hayas encontrado en esta columna junto con los valores de verdad
de esta columna. Para encontrar ¿cuál? Los valores de verdad de esta columna. Lo último que hay que resolver es la conectiva principal que está en naranja. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues muy fácil. Para obtener la respuesta de esta columna, vamos a tener que utilizar los valores de verdad de esta columna, que fue la última que resolvimos, junto con los valores de verdad de esta columna. Y eso nos va a dar la respuesta global, digamos, de toda esta proposición. En el segundo ejercicio va a ser lo mismo. Aquí tenemos paréntesis, tenemos algo entre corchetes y tenemos un condicional. Entonces, para obtener el resultado de esta columna, necesitamos considerar los valores de verdad de P y los valores de verdad de Q. Una vez que tengamos estos valores de verdad, vamos a resolver la siguiente conectiva, que va a ser esta columna. Pero aquí hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque necesitamos utilizar los valores que obtuvimos en esta columna junto con los valores de esta columna. Ahora, aquí tienes que fijarte en algo también muy importante. Para resolver la conectiva principal, que es esta, necesitas primero repetir los valores de Q y obtener los valores de la negación de Q. Recuerda que si Q es verdadero, su negación va a ser falso, y si Q es falso, su negación va a ser verdadera. ¿Ok? Entonces, al final, el resultado de esta columna va a ser el resultado de tomar en cuenta los valores de esta columna con los valores de esta columna. Entonces, aquí mucho ojo y pon mucha atención con esto. Para el último ejercicio, también tenemos aquí algo interesante. Ya se van multiplicando las conectivas. Y aquí yo creo que ya no es muy necesario especificarte que para obtener los valores de esta columna, necesitas obtener los valores de P y de Q. Después vas a resolver lo siguiente que tiene paréntesis, que es R entonces Q. Es decir, necesitas resolver esta columna con base en los valores de R y en los valores de Q. ¿Ok? Una vez que ya tienes resueltas estas dos columnas, esta y esta, con esos valores vas a obtener el resultado de esta columna. Finalmente vas a obtener los valores de esta columna con los valores de Q y con los valores de R. Y al final vas a obtener el valor de la conectiva principal con base en qué? En los valores de esta columna y de esta columna. Así que presta mucha atención a este ejercicio y si tienes dudas, vuelve a ver el video. Bien, una vez que ya sabemos hacer tablas, de verdad, viene la cuestión del método del condicional asociado. Pero simplemente hay que construir una tabla de verdad poniendo las premisas en conjunción y conectándolas con la conclusión por medio del condicional. Es cualquier cosa, muy sencillo. Aquí tenemos el ejemplo, tenemos la premisa 1, que es P o Q, la premisa 2, que es Q, y la conclusión, que es P. ¿Qué es lo que hacemos? Simple y sencillamente ponemos la premisa 1
unida con la premisa 2, ¿por medio de qué? De una conjunción. Y las premisas luego a su vez las unimos con la conclusión. ¿Por medio de qué? De un condicional. Si tuviéramos, aquí tenemos dos premisas, esta y esta. Pero si tuviéramos más premisas, tendríamos que ponerlas todas unidas con una conjunción. Entonces luego, ya que tenemos la fórmula, vamos a la tabla de verdad, ponemos los valores de P y Q, aquí los repetí. Y como lo hicimos antes, primero vamos a tener que determinar los valores de la disyunción, de esta disyunción. Y ya sabemos que una disyunción solamente es falsa cuando ambos componentes de la disyunción son falsos. En todos los demás casos es verdadero. Luego, con estos valores, vamos a utilizar también los de Q. Y vamos a resolver esta columna que es la de la conjunción. Ya sabemos que una conjunción es verdadera cuando ambos valores son verdaderos. Entonces aquí tenemos verdadero. Y aquí tenemos verdadero. Los demás son falsos. Ya tenemos resuelta esta columna. Y ahora para finalmente resolver el condicional, tomamos en cuenta solamente los valores en las columnas que están en verde. Y ya sabemos que un condicional es falso cuando el primer valor es verdadero y el segundo es falso, lo cual ocurre aquí. Todas las demás son verdaderas. Bien, y así queda resuelta esta tabla para este argumento por medio del condicional asociado. Resultado, lo ponemos aquí. Es una contingencia, ya que se mezclan los valores verdadero y falso. Ya finalmente tenemos el último ejemplo aquí. La primera premisa es un bicondicional, la segunda premisa es una conjunción y la conclusión es R. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Pues poner las premisas, la premisa 1 y la premisa 2 en conjunción, es decir, unirlas dos mediante la conectiva de conjunción y finalmente unirlas con la conclusión por medio de la conectiva de implicación o condicional que va a ser la conectiva principal. Aquí ya puse la tabla, recuerda que como tenemos 3 proposiciones, entonces son 8 valores de verdad, 8 combinaciones posibles. Y en la última R repetimos los valores que tiene en la columna original. Ahora lo que nos tenemos que hacer primero es resolver el bicondicional. Y ya sabemos que un bicondicional por la tabla, recuerda la tablita que tanto te he estado mencionando, es verdadero cuando ambos elementos tienen los mismos valores de verdad. Entonces vamos a ver cuáles son esos casos. Recuerda que estamos trabajando solo con P y Q, no vayas ahorita a tomar en cuenta R. Entonces vamos a ver que aquí P y Q tienen los mismos valores de verdad. En la segunda línea también. En la tercera no,
en la cuarta no, en la quinta no, en la sexta no, en la séptima sí y en la octava también. Por lo tanto, todos los demás son falsos. Los voy a centrar y los voy a señalar con verde. Ahora, vamos a resolver la segunda premisa, que es una conjunción. Pero debes de tomar en cuenta que aquí te están pidiendo los valores de Q y de R. Entonces ahorita vas a ignorar los valores de la primera columna, que es P. Entonces, una conjunción es verdadera solamente cuando ambos valores de sus elementos constituyentes, de sus proposiciones, son verdaderos. Entonces, cuando tenemos ese caso, lo tenemos aquí. Lo tenemos aquí. Y todos los demás entonces son falsos. Ok, entonces los voy a centrar. Ahora necesitamos resolver esta, que es la conjunción, esta conectiva. ¿Cuándo es una conjunción verdadera? Pues ya lo sabemos, solo cuando ambos valores de verdad son verdaderos. En este caso tenemos que considerar el resultado de esta columna y el resultado de esta columna. O sea, aquí tenemos que los dos son verdaderos, por lo tanto es verdadero. Y nada más, porque en todos los demás es falso. Entonces esta columna la centramos y la ponemos en color amarillito. Ahora, para resolver la última columna, que es el condicional, o sea, la conectiva principal, esta, vamos a tomar en cuenta los valores que están en amarillo. ¿Ok? Aquí es el resultado de estos dos y aquí es el resultado de la conclusión. Entonces, un condicional solamente es falso en el caso en el que el primer valor sea verdadero y el segundo sea falso. Aquí el único valor verdadero es este y está acompañado de valor verdadero. Todos los demás son falsos, entonces no puede ocurrir que el primero sea verdadero y el segundo valor sea falso. Por lo tanto, el resultado es que todo es verdadero. Por lo tanto, se dice que esta proposición o este argumento, más bien este argumento, es una tautología. ¿Por qué? Porque en su conectiva principal, en su condicional asociado, todos los valores salieron verdaderos. En el caso anterior, los valores variaban y por lo tanto se trata de una contingencia. Si todos los valores hubieran sido falsos, se trataría de una contradicción. Y entonces estaríamos seguros de que el argumento es completamente inválido. Bien, espero que esto te haya servido y si tienes dudas recuerda escribirme o dejar tu duda en los comentarios. Y muchas gracias. Recuerda, soy Luis Cano, asesor en línea del Bachillerato a Distancia de la UNAM.